Hola, bienvenido a Jornada con lo Divino. Hoy quiero invitarte a sumergirte en un viaje que podría cambiar la forma en que percibes dos de las tradiciones religiosas más extendidas del planeta, el cristianismo y el islam. Puede que, a simple vista, parezcan muy distintas, pero comparten un personaje que es profundamente venerado en ambas, Jesús. Sin embargo, la gran incógnita que surge es esta. ¿Realmente se está hablando del mismo Jesús en cada una de estas religiones? Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos descubriremos cómo y por qué los cristianos ven a Jesús como el Hijo de Dios, mientras que para los musulmanes Él es Isa, un profeta extraordinario, pero sin atributos divinos. Te aseguro que te sorprenderán estas diferencias y, sobre todo, las implicaciones que tienen para millones de personas en todo el mundo. Imagínate por un instante a un personaje que para unos es el centro mismo de la historia y la base de la salvación, y para otros, aunque sagrado, sigue siendo solo un hombre elegido por Dios. Estas interpretaciones tan radicalmente distintas se entrelazan con la fe, la cultura y la forma de entender la vida de sus seguidores. A lo largo de esta narración, exploraremos cada matiz que el cristianismo y el islam le otorgan a Jesús. ¿Te has preguntado cómo es posible que dos religiones que se remontan a un mismo tronco abrahámico tengan visiones tan divergentes sobre una figura aparentemente común? La respuesta implica adentrarnos en los textos sagrados, en las distintas corrientes teológicas y en la historia que rodea a estas comunidades de fe. Para mantenernos enfocados, iremos desarrollando las principales diferencias que hay entre el Jesús cristiano y el Isa musulmán. Pero no esperes una simple enumeración. Profundizaremos en por qué cada detalle es crucial para la forma en que cientos de millones de creyentes entienden la espiritualidad y el sentido de la vida. Mi objetivo es que, al terminar este video, tengas una visión panorámica sólida, capaz de ayudarte a dialogar con personas de cualquiera de ambas tradiciones, con mayor empatía y conocimiento. Y por supuesto, te pido que te quedes hasta el final, porque necesitas ver el panorama completo para formarte tu propia opinión. Además, al final habrá una pequeña invitación para ti que estoy seguro será de tu interés. Antes de adentrarnos en cada una de esas diferencias, te invito a suscribirte ahora mismo a Jornada con lo Divino, si te gustan los contenidos que combinan reflexión, historia, fe y comparación religiosa. Es la mejor manera de mantenerte al tanto de todo lo que publicamos y de no perderte nada. Y si ya te has suscrito, gracias por apoyar este proyecto que tiene como finalidad conectar las dimensiones humanas y espirituales. Bien, comencemos con la primera cuestión que marca un enorme contraste. ¿Es Jesús el Hijo de Dios o tan solo un profeta? Para el Islam, a Jesús se le conoce con el nombre de Isa y ocupa un lugar muy importante en el Corán. Se afirma que es uno de los grandes mensajeros de Alá, dotado de pureza y de milagrosas capacidades. Sin embargo, siempre se insiste en su naturaleza meramente humana. De acuerdo con la teología islámica, Alá es único, absoluto e indivisible, conforme a la doctrina del Tauhid. Por lo tanto, la sola idea de que Dios tenga un hijo es totalmente inconcebible para el Islam. Citar pasajes como la Sura 112, que subraya la unicidad de Alá y declara que Él no engendra ni ha sido engendrado, sirve para remarcar que atribuirle descendencia a Dios sería considerado un grave error en la perspectiva musulmana. Por otro lado, para el cristianismo, Jesús es mucho más que un simple mensajero. Es el Hijo de Dios, tal como lo profesan los creyentes cuando hablan de la Trinidad. En esta visión,
Jesús no es una criatura, sino la segunda persona divina que comparte la misma esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Si revisamos el Evangelio de Juan, en el famoso pasaje de Juan 3:16, vemos cómo se menciona el amor del Padre que envía a su Hijo para que toda la humanidad que crea en Él tenga vida eterna. Esta afirmación está en el corazón de la fe cristiana, marcando un antes y un después en la historia sagrada. Dios mismo se haría presente en el mundo a través de la encarnación, para salvar a la humanidad de la separación ocasionada por el pecado. ¿Te has planteado las implicaciones tan profundas que surgen de esta diferencia? En el cristianismo, hablar de Jesús es hablar de la propia revelación de Dios que sale a nuestro encuentro. En el Islam, honrar a Isa es reconocer a un profeta intachable, pero no a un ser divino. Estamos, por tanto, ante una visión radicalmente distinta sobre la relación que Jesús guarda con lo eterno. De esa discrepancia surgen divergencias en la comprensión del perdón, el amor, la redención y la manera de relacionarse con Dios. Sigamos entonces con la segunda disparidad que muchas veces se pasa por alto. ¿Es Jesús Dios mismo? Para el Islam, la respuesta es categórica: no. Isa es un profeta, una creación de Alá con una misión crucial para guiar a la humanidad. Aunque se le atribuyen títulos como Palabra de Dios y Espíritu de Dios, estos se entienden como expresiones de respeto y veneración, pero sin otorgarle una naturaleza divina. El Corán deja claro que es un siervo de Alá, un ejemplo de fidelidad y pureza, y que toda su autoridad milagrosa proviene únicamente de la voluntad del Creador, no de su propia esencia. En cambio, el cristianismo se apoya en afirmaciones contundentes del Nuevo Testamento, como la que vemos en el inicio del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración identifica a Jesús como el Verbo o palabra que estaba con Dios desde el principio. En la teología cristiana, esto significa que Jesús participa plenamente de la naturaleza divina. Para los cristianos, este no es un concepto meramente teórico. Es la columna vertebral de la fe que explica la misericordia infinita con la que Dios acerca su gracia a la humanidad. Por eso, al confesar que Jesús es el Señor, se está indicando algo esencial: reconocerlo, no solo como Maestro, sino como el propio Dios que camina con nosotros. ¿Te imaginas cómo incide esta idea en la práctica de la oración y la devoción? Un cristiano cree que, al orar a Jesús, está orando a Dios mismo. El musulmán, en cambio, ve la devoción directa a Isa como algo que podría desviar la adoración debida solo a Alá. Esto da lugar a diferentes actitudes de culto y reverencia, marcando un punto de inflexión en los actos religiosos cotidianos. Si todo lo que te estoy contando te interesa y quieres seguir explorando las particularidades de la fe, la historia, la cultura y su entrelazamiento con la espiritualidad, no olvides que puedes dejar tu me gusta y continuar escuchando, porque todavía tenemos mucho que compartir. Tu interacción es muy valiosa para que nuestro canal pueda llegar a más personas con estos temas trascendentes. Continuemos con una tercera diferencia que, aunque suene más estadística, es muy reveladora. ¿Con qué frecuencia se menciona a Jesús en las respectivas escrituras sagradas? En el Corán, Jesús Isa aparece alrededor de 25 veces, siempre con profundo respeto. Se le llama Hijo de María, mensajero de Alá y palabra de Dios. El acento, sin embargo, recae en subrayar que es un ser humano especial, apartado de cualquier categoría divina.
Esto va de la mano con el objetivo primordial del Corán de presentar a Alá como el único Dios verdadero. Así, las menciones a Jesús sirven para reforzar la grandeza de Alá y presentar a Isa como uno de los mensajeros culminantes, mas no como un salvador que expía pecados. En la Biblia, por el contrario, Jesús se menciona numerosas veces. Dependiendo de la traducción, pueden encontrarse más de 900 referencias directas. Y no se trata solo de la frecuencia, sino de la esencia de esos pasajes. Los evangelios se construyen en torno a la figura de Jesús, su mensaje, su muerte y su resurrección. Esto muestra a un Cristo que es el centro de toda la narración sagrada. ¿Te das cuenta de la magnitud del contraste? Para el cristiano, el corazón de las Escrituras es Jesús. Para el musulmán, Isa aparece con relevancia, pero sin la centralidad absoluta que tiene en el cristianismo. Con esto, llegamos a una cuestión realmente decisiva. ¿Qué ocurrió con Jesús al final de su ministerio terrenal? Esta es la cuarta diferencia, la crucifixión. Para la fe islámica, la idea de que un profeta tan puro pudiera terminar su vida crucificado es inaceptable. El Corán expone que Jesús no murió en la cruz, sino que se transformó la apariencia y otra persona habría sido crucificada en su lugar, mientras que Alá elevó a Isa al cielo. Este relato, presente en la Sura 4, 157, 158, recalca la omnipotencia de Alá, capaz de proteger a sus mensajeros más queridos de tan terrible destino. En cambio, en el cristianismo, la crucifixión de Jesús es el acontecimiento más importante, el cimiento sobre el que reposa la salvación. De acuerdo con los Evangelios, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, algo que define toda la narrativa bíblica. Para los cristianos, la cruz es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Su Hijo da la vida para reconciliar al hombre con el Creador. De hecho, sin la cruz, la fe cristiana pierde su razón de ser. El cristiano ve en la crucifixión el momento en que se sella un nuevo pacto, abriendo camino a la redención y al perdón de todos los pecados. Por ende, mientras que para el Islam el final de Jesús lo eleva directamente a la presencia de Alá, para el cristiano su muerte y posterior resurrección constituyen el clímax que transforma la historia y la fe. Evidentemente, esto nos conduce a la quinta diferencia, la resurrección. Si Jesús, en la visión islámica, no murió en la cruz, es lógico que tampoco exista para ellos la doctrina de la resurrección. El Islam enseña que Alá preservó a Isa de ese tormento, por lo que no se habla de un regreso triunfante a la vida tras una muerte infamante. En cambio, en el cristianismo, la resurrección es la piedra angular de la fe, la confirmación de que Jesús es verdaderamente el Señor de la historia y que incluso la muerte se rinde ante Él. San Pablo llega a decir en una de sus cartas que, si Cristo no hubiera resucitado, la fe cristiana carecería de sentido. Así de relevante es este suceso para un creyente. Ahora permíteme recordarte que en Jornada con lo Divino siempre buscamos proporcionarte contenidos que ayuden a expandir tu visión espiritual. Así que, si hasta ahora este tema te parece esclarecedor, te animo de nuevo a dejar tu like y a contarnos en comentarios tus impresiones. También, si conoces a alguien interesado en comprender mejor cómo difieren las doctrinas cristiana e islámica respecto a Jesús, comparte este video. De esa forma, creamos una comunidad más informada y abierta al diálogo. Para enlazar con la sexta diferencia, es necesario que hablemos de la promesa de un ayudante tras la partida de Jesús. En la perspectiva musulmana,
Varios intérpretes del Corán sostienen que Jesús anunció la llegada de un mensajero posterior y que este mensajero es el profeta Mahoma, Muhammad. Según esa lectura, el trabajo de Mahoma completaría lo que Isa y los otros profetas habían iniciado, instaurando la revelación definitiva a través del Corán. De esta manera, el Islam encuentra su culminación en Mahoma, considerado el sello de los profetas. Por el contrario, para el cristianismo no hay margen de duda. Cuando Jesús dice que enviará un consolador o un ayudante, se refiere al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento relata cómo, después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos de valentía y sabiduría para anunciar el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Para los cristianos, el Espíritu Santo es la presencia viva de Dios que acompaña a la Iglesia y a cada creyente. Esto marca una divergencia radical. En el Islam, el último gran profeta es su nombre, Mahoma. En el cristianismo, la presencia divina misma se hace compañera constante de los creyentes. Entender esta diferencia es crucial para percibir cómo cada religión concibe la continuidad del mensaje. El cristiano confía en la fuerza del Espíritu. El musulmán cree que la profecía final llegó con Mahoma, cerrando así el ciclo profético. Estas dos ópticas forjan la forma de entender la historia de la revelación y la guía espiritual para millones de personas. Seguimos avanzando hacia la séptima diferencia, relacionada con los milagros de Jesús. En la fe islámica, Isa realiza grandes milagros, como la curación de enfermos o incluso la resurrección de muertos, pero siempre como una manifestación de la misericordia de Alá. Jesús sería, así, un canal de la gracia divina, sin que esto implique poseer él mismo naturaleza divina. De hecho, en la narración coránica queda muy claro que todo el poder proviene de Alá y que Jesús actúa solo con el permiso y la voluntad del Creador. Ahora, en la fe cristiana, esos milagros son prueba contundente de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, cuando sana a los enfermos o calma la tempestad, Jesús revela su autoridad suprema sobre la creación. Y todavía va más allá. Sus prodigios aparecen como señales del reino de Dios y testimonios de su identidad divina. En los evangelios se destaca que Jesús no solo hace milagros, sino que perdona pecados, algo que en la mentalidad judía de la época únicamente podía hacer Dios. Así, el cristiano ve en esos hechos la confirmación de que Jesús no es solo un profeta, sino el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la octava diferencia gira en torno a la visión sobre la naturaleza humana y la reconciliación con Dios. En el Islam, el concepto de pecado original no existe del modo en que lo entiende el cristianismo. Cada persona nace en un estado de pureza llamado fitra, y es plenamente responsable de sus actos. Si uno se desvía, el camino de regreso a Alá se basa en el arrepentimiento sincero, la oración y el cumplimiento de los mandatos coránicos. Dicho en otras palabras, la responsabilidad recae en la devoción personal y en la sumisión a la voluntad divina, expresada en el Corán y en los hadices. En cambio, la doctrina cristiana afirma que todos heredamos el pecado original a raíz de la caída de Adán y Eva, lo que ocasiona una ruptura profunda entre Dios y la humanidad. El cristiano entiende que ningún esfuerzo humano basta para superar esa distancia. Por eso, la salvación depende de la intervención divina a través de Jesús, quien ofrece su vida en la cruz para expiar los pecados del mundo. Esta idea de la gracia, inmerecida y abundante, es central para la teología cristiana. Si no fuera por la encarnación y el sacrificio de Jesús,
el ser humano permanecería en el distanciamiento de Dios. Así pues, mira qué distinto se ve un panorama. En el Islam no necesitas un mediador divino que pague por tus faltas. Basta con arrepentirte y obedecer a Alá. En el cristianismo, en cambio, la redención solo es posible por el sacrificio de Jesús, que reconcilia a la humanidad con el Padre. Dos concepciones totalmente diferentes de la naturaleza humana y del camino de vuelta a lo sagrado. Llegamos a la novena diferencia, la segunda venida de Jesús. El Islam sostiene que, en los últimos tiempos, Jesús descenderá para enfrentar al engañador, una figura que a veces se asocia con el Dajjal, el anticristo islámico, y para afirmar la verdad del Islam. Tras su victoria, reinará con justicia un periodo, y así preparará el desenlace de la historia bajo la soberanía de Alá. Según algunas escuelas de pensamiento islámico, también aparecerá el Mahdi, un guía que desempeñará un papel relevante en esa recta final. En todo caso, Isa no retorna como hijo de Dios, ni para traer la salvación final, sino como un defensor de la verdad islámica. Para el cristianismo, la segunda venida de Jesús es la culminación de todo el plan divino. Se cree que vendrá con poder y gloria, juzgará a vivos y muertos y establecerá definitivamente el reinado de Dios. El Apocalipsis describe con un lenguaje simbólico ese retorno, presentando a Jesús como el Rey triunfante que derrota al mal. Este acontecimiento es la esperanza que los cristianos han tenido a lo largo de los siglos, la convicción de que al final el amor y la justicia de Dios prevalecerán sobre el dolor y la muerte. Es un matiz que le otorga a la figura de Cristo una soberanía total sobre la historia, algo que difiere completamente de la función que Isa cumple en el Islam. Finalmente, la décima diferencia radica en la singularidad que se le otorga a Jesús en ambos credos. En el Islam, Isa es un personaje único. Nace de una virgen, realiza milagros asombrosos, recibe títulos honoríficos muy elevados. Aún así, se insiste en su completa humanidad. Por su parte, el cristianismo lleva esa singularidad a un nivel supremo, viendo en Jesús al Dios hecho carne, alguien que sufre, muere y resucita para reconciliar a la creación con el Creador. Su vida, su muerte y su triunfo sobre la tumba son el corazón de la fe cristiana, algo radical que ningún otro profeta o figura religiosa ocupa dentro de la tradición bíblica. Al profundizar en estos contrastes, vemos que no son meros detalles teológicos, sino pilares que estructuran dos cosmovisiones diferentes. Uno podría preguntarse, ¿hasta qué punto estas disparidades forjan la forma de vivir la fe, de rezar, de organizar la comunidad y de concebir la relación con Dios y con el prójimo? La respuesta es muchísimo. Basta con observar que para los cristianos la cruz y la resurrección son símbolos centrales que recuerdan el amor divino, mientras que en el Islam estos conceptos no tienen cabida y se sustituyen por otras nociones, como la sumisión total a Alá y el reconocimiento de Isa como un mensajero, no como redentor. Espero que estas reflexiones te hayan ayudado a percibir la riqueza y complejidad de cada tradición. En ocasiones, conocer las diferencias abre puertas para el entendimiento mutuo, reduce prejuicios y facilita el diálogo. Siempre es interesante descubrir que, pese a venerar a la misma persona con distinto nombre y rasgos, el cristianismo y el Islam se mueven en universos simbólicos y espirituales que difieren muchísimo en sus fundamentos. Ahora, tal como Jesús preguntó a sus discípulos en el Evangelio, ¿quién decís que soy yo? Quizá esta misma interrogante se extienda a cada uno de nosotros. Para un cristiano, la respuesta determina la totalidad de su relación con Dios.
pues cree que en Jesús encuentra la plenitud de la revelación divina y el camino hacia la salvación. Para un musulmán, Isa es un profeta cuya misión apunta a la grandeza de Alá, sin que ello implique adorarlo. Son puntos de partida diferentes, pero ambos reconocen una santidad excepcional en la figura de Jesús. Si este contenido te ha llamado la atención y deseas formar parte de este espacio de búsqueda y reflexión, te animo una vez más a suscribirte a Jornada con lo Divino. Juntos podemos seguir explorando más temáticas que nos ayuden a entender la fe, la cultura y el sentido que cada uno de nosotros encuentra en este vasto mundo espiritual. Déjanos tu comentario. ¿Qué diferencia te pareció más sorprendente o reveladora? Tu participación enriquece este intercambio de ideas y nutre a otros espectadores que pueden estar llegando a estas cuestiones por primera vez. Hemos llegado al final de este extenso recorrido. Te agradezco profundamente por haberme acompañado hasta aquí, porque sé que tu tiempo es valioso, y si has permanecido conmigo hasta el final, es señal de que te interesan estos temas trascendentales. Antes de terminar, quiero invitarte a que hagas clic en el botón de me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Te aseguro que tenemos muchos más contenidos por venir que pueden ayudarte a comprender y profundizar en distintos aspectos de la espiritualidad y el conocimiento religioso. Y no te vayas todavía. En este preciso momento, en tu pantalla está apareciendo otro video de Jornada con lo Divino que te recomiendo ver. Es la continuación perfecta para seguir reflexionando y nutriendo tu interior. Pincha en él para no perderte esta oportunidad de ampliar tu perspectiva. Muchísimas gracias por acompañarme en este diálogo respetuoso y lleno de curiosidad. Te envío un gran abrazo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.